Estamos en Noticias entre Políticos. Vamos a dar apertura al segmento de los debates, pero antes les recordamos que ustedes pueden acompañarnos a través de las redes sociales. Recuerda que tenemos nuestro usuario de Twitter. Ahí usted puede también hacer sus comentarios, lo que piensa sobre el tema que estamos tocando esta noche. @epoliticoscbn37 es nuestra cuenta y más adelante pues estaremos dando lectura a sus comentarios. Vamos a iniciar esta parte de los debates. Les recuerdo, caballeros, damas, que tenemos un periodo de tiempo de 10 minutos. ¿Cree usted o creen ustedes que la Cámara de Cuentas tiene razón para existir? Bueno, se miran las caras, respiran profundo. Si partimos de la premisa de que queremos un Estado transparente, diáfano, eficiente, cónsono con las tendencias más modernas, elementalmente modernas, en donde los funcionarios se deben al Estado, no la ecuación inversa, tenemos que caer necesariamente en que la Cámara de Cuentas constituye un órgano estatal fundamental, una pieza esencial del corpus de cualquier Estado moderno, y pasa de legitimar operaciones, porque yo me resisto a pensar que no pueden funcionar bien los procesos internos en el Estado. Lo que tenemos que hacer es seguir como sociedad exigiendo, lo que tenemos que hacer es seguir impulsando las transformaciones que necesita el Estado dominicano para hacer un salto cualitativo más allá de un discurso. Lo que necesitamos como sociedad es hacer conciencia de que en tanto y en cuanto nuestros funcionarios públicos de todos los tramos, ejecutivo, legislativo y municipal, no rindan cuentas de lo que hacen con el patrimonio que nos pertenece a todos, estamos dando espacio, abriendo la brecha a prácticas que toman distancia del buen uso de los recursos del Estado. No necesariamente, señores, estamos hablando de corrupción. Es que una de las atribuciones de la Cámara de Cuentas es velar por los procesos administrativos. Y yo quiero que la gente entienda muy claro que la Cámara de Cuentas retenga una falta en un proceso no equivale necesariamente a corrupción. Pero tampoco significa que el funcionario tiene derecho a hacerlo porque no esté cometiendo corrupción. Los funcionarios tienen que ser, además de íntegros, probos, tienen que ser eficientes. Es su deber optimizar los recursos estatales ceñidos a unos procesos que la ley manda. Yo aspiro a que la nación pueda darse la Cámara de Cuentas que la población se merece. Yo aspiro a que podamos tener una Cámara de Cuentas eficiente que vaya más allá del deseo, que no sigamos con la sospecha legítima de que se utilizan muchas veces órganos y organismos del Estado para darle legitimidad, distorsionando el deber ser de muchas entidades. Yo insisto y exhorto a nuestros jóvenes, sobre todo, a que se empoderen de estos temas y no desmayen, que no desmayemos en exigir pulcritud en la ejecución presupuestaria y en el manejo de los dineros públicos. Bien, yo vuelvo y reitero y vuelvo a repetir. La Cámara de Cuentas es un ente que obligatoriamente debe de existir. Debe de existir. Lo que no debe de existir es el reparto de los miembros de estas. Porque lo que pasa es que primero, la Cámara de Cuentas a veces hace una auditoría a algunas instituciones y saca a relucir de acuerdo a la conveniencia política de a quien se está acusando que cometió irregularidades en esa institución. El Ministerio Público, que establece la ley que está obligado a actuar aún a simple denuncia, debería de actuar con cualquier denuncia que haga la Cámara de Cuentas. Pero ¿qué pasa? Hay una componenda entre el ente regulador, que es la Cámara de Cuentas de los fondos públicos, y el ente acusador, que es el Ministerio Público. Ambos compañeros de partidos, ambos compañeros aliados políticos, y quien decide a quién se va a acusar y si se va a acusar es
el partido político que esté en el gobierno y le dice al Procurador General de la República que lo nombra el presidente del que está en el gobierno y quien da la lista para nombrar a los miembros de la Cámara de Cuentas, a ese no me le ponga la mano. Ahí no hay prueba, no busque. Dile a la Cámara de Cuentas que no hay prueba porque tú no puedes acusar ahí. Fíjense que el mismo procurador que elige al procurador, valga la redundancia, de persecutor de la corrupción. O sea, el presidente nombra al procurador, el procurador nombra al de la persecución y el presidente es quien da la lista en acuerdo de aposento para nombrar a los miembros de la Cámara de Cuentas. Se le hace un circo al pueblo y se le dice, nosotros tenemos instituciones que salvaguardan los fondos públicos y persiguen la corrupción, pero mentira, porque entre todos tienen una componenda para simplemente hacer un circo ante el pueblo y decirle, estamos protegiendo a la nación. Nadie protege a nadie. No es verdad que el Procurador General de la República le va a decir al que él mismo nombra que persiga a uno de los ministros que se ha robado un dinero, a uno de los alcaldes que se ha robado un dinero. ¿Qué es lo que el pueblo debe demandar? Que las personas que se elijan sean personas apolíticos, no que no estén en partido político o que estén en una campaña electoral, como suelen decir, no, porque ese no está en la campaña electoral, él es miembro del PLD o del PRD o del PRM, pero no está ahora en campaña política, pero sabemos sus afinidades cuando lo nombran y escuchan línea. Lo que pasa es que aquí debemos de fortalecer las instituciones para que se cumplan las leyes. Procurador, si usted no tiene la responsabilidad de cuando la Cámara de Cuentas hace una denuncia de una irregularidad, de aunque sea su compañero, someterlo, entonces usted debe de renunciar a su cargo. Bueno, yo considero que en el país tenemos que avanzar hacia el fortalecimiento de la institucionalidad e incluso de la gobernabilidad en el país, que es fundamental que la toma de decisiones a nivel, por ejemplo, del Congreso de la República para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas no puede hacerse en base al reparto entre los partidos políticos, como tampoco debe de serlo así lo de la Liga Municipal Dominicana. Ahora bien, hay que plantear que cada instancia, según la Constitución de la República, tiene sus funciones y su rol. La Cámara de Cuentas tiene que existir para analizar cómo se maneja el control interno de las instituciones en términos de los procedimientos de carácter administrativo, hacer las auditorías, pero la Cámara de Cuentas funciona ex post, o sea, después de que se ejecutaron los recursos, no antes, y por eso la Cámara de Cuentas no es un órgano persecutor de la corrupción. Para eso están las instancias del Estado que tienen esa función y esa función la tiene el Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público no le puede pedir a la Cámara de Cuentas algo que no está en sus funciones, según lo que establece la Constitución de la República. Igual que el Congreso de la República es quien tiene el rol de fiscalización que prácticamente no lo cumple el Congreso de la República. Y yo voy a hacer una propuesta que la he hecho en otras ocasiones y la hice cuando estuve en el Congreso de la República, y es que los informes de la Cámara de Cuentas no pueden ser revisados por una sola comisión, sino que los informes de la Cámara de Cuentas deben ser revisados por las diferentes comisiones del Congreso. Por ejemplo, el informe del Ministerio de Salud tiene que ser revisado por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el de Educación por la Comisión de Educación y así sucesivamente. Cuando se coloca que una sola comisión, en este caso la de Cámara de Cuentas, revise todo el informe de la Cámara de Cuentas, ocurre lo que ha pasado en los últimos años, y ahí están las actas y están las resoluciones del Congreso, que prácticamente se ha dado como bueno y válido el informe de la Cámara de Cuentas, pero además que el Congreso de la República no ha tomado ninguna medida
con respecto al contenido de los informes que emite la Cámara de Cuentas, y quiero señalar que hay muchos temas interesantes y de acciones que pueden ser mejoradas si el Congreso y el propio Ministerio Público asumieran el rol que les corresponde. Es cierto, hay debilidades, hay muchas debilidades todavía y yo creo que sobre eso es lo que estamos trabajando ya hace un tiempo, porque es mucho lo que se ha podido avanzar. Y una de las debilidades fundamentales es el rol de fiscalización del Congreso Nacional. Cuando no se busca una excusa, se busca la otra, pero ciertamente tenemos que regular y tenemos que poder fiscalizar cada una de las funciones, cada una de las leyes que se aprueban, que con tanto sacrificio, que con tanto tiempo, tan buena fe y tantos esfuerzos logramos sacar, logramos que se aprueben y luego o son de desconocimiento de la población o hasta son de desconocimiento de quien tiene que ejecutarlas. Entonces, el Congreso de la República debe ser el principal garante del cumplimiento de esas leyes. Las leyes, la mayoría, son excepcionales, pero ¿para quién? ¿Para qué? Si la misma población muchas veces no se está interesando en cuáles son sus deberes y sus derechos ciudadanos. Entonces, en esa línea tenemos muchas deficiencias y muchos retos todavía como vencer como país. No es solamente el tema de hacer las buenas leyes. Y la Cámara de Cuentas tiene su rol, su función, una función sin desperdicio, una organización, una planificación, una ley. Es Guadalupe, una ley extremadamente completa con punto y coma, señores. Con punto y coma completa. Una ley exigente que velaría cada proceso administrativo de cada uno de los fondos de las instituciones a que tiene que ser garante. Y sin embargo, ¿qué está pasando? Entonces, no solamente es acusaciones, no solamente es rumor público, y los procesos no terminan con una evaluación ni con una auditoría. Los procesos hay que continuarlos. Hay un Ministerio Público que también tiene que velar por la situación y por los expedientes que también se depositan. Y no pueden decir que falta de pruebas, porque esa institución tiene toda la de la ley para cumplirla. Vamos a optar, vamos a trabajar y a esperar, porque ya no depende solo de un grupo, de que esta nueva Cámara de Cuentas venga renovada, venga actualizada y llene de credibilidad y al mismo tiempo de información a los que tienen que cumplir y acatar también las leyes. Sí, yo quisiera también agregar que el tema de los perfiles de elección es fundamental. Yo pienso que no basta con tomar distancia de la partidarización de los miembros, que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ustedes decían. De hecho, estoy de acuerdo para casi todas las instancias del Estado que pudieran tener algún nivel de colindancia con la justicia. Pero me parece importante acotar que tenemos que tener mucho cuidado con no legitimar un proceso tomando distancia de ciudadanos con una militancia política reconocida, descuidando los perfiles expeditos adecuados para esos miembros de la Cámara de Cuentas. Y yo quisiera insistir también una vez más en que el Senado tiene que elegir las ternas y de las ternas que le somete a la Cámara de Diputados. Y yo pienso que mal haría el país político con inmiscuirse en esos temas e intentar narigonear esas dos cámaras, la alta y la baja. Yo pienso que al PLD, que tiene mayoría en ambas cámaras, no hay que enseñarle lo que es el perfil de un ciudadano apto para ser miembro de la Cámara de Cuentas. Creo que caer en esas diatribas haría mucho más mal que bien para este proceso. Yo pienso que lo que debe hacer es discutirse con seriedad, diafanidad y transparencia quiénes son los hombres y las mujeres que reúnen el perfil mínimo necesario para ello. Pero venir ahora a querer sonar, a querer tener algún nivel de relevancia en este proceso, podría generar tanto ruido que podríamos perder perspectiva. Lo importante, insisto, que además de que no tengan ningún nivel de vinculación política, que sean personas que tengan calidades demostradas para gerentear los procesos, el patrimonio y la tutela de los fondos públicos.
Así es. Yo he dicho, yo ahora que soy legislador por primera vez, que el Congreso debe de parar de hacer leyes por 10 años. Y de las 3 funciones que tiene los diputados de fiscalizar, representar y legislar, debemos de tomar una sola, y es irnos dirección, ministerio y Poder Ejecutivo, uno por uno, a fiscalizar cuáles de los directores, ministros y el mismo presidente de la República está cumpliendo con las leyes, cuáles encargados de cumplir la sentencia de los tribunales la están cumpliendo, cuáles autoridades están incumpliendo las leyes. Yo creo que primero nosotros debemos enfocarnos en que las leyes de nuestra República se cumplan, porque todos sabemos que más del 90% de la nación y nuestros ciudadanos dicen que aquí las leyes no se cumplen, producto de que nosotros vemos cosas que pasan entre las autoridades electas de arriba. Entonces las de abajo dicen, si los de arriba no la cumplen, nosotros tampoco la vamos a cumplir. Y yo le hago un llamado a los legisladores: vamos a fiscalizar más, vamos a hacer cumplir las leyes, vamos a decirle a los directores, ministros y los encargados de cumplir la ley que hay que cumplirla obligatoriamente. El Congreso debe abocarse alguna vez a olvidarse un poco de los partidos políticos de donde vienen y tomar el rol que el pueblo quiere que tomen, porque nosotros le decimos a la Cámara de Cuentas, vi a algunos colegas diputados decir que la Cámara de Cuentas no cumple su rol, pero nosotros tampoco como legisladores lo estamos cumpliendo, porque nosotros somos los primeros que debemos de censurar a esos funcionarios que la Cámara de Cuentas dice que hay irregularidad, y hacerle juicio político a todos los funcionarios electos que establece la Constitución. El alcalde que cometió un hecho, vamos a destituirlo como ente que tenemos la potestad mediante la Constitución, no lo establece. Lo que pasa es que si seguimos apañando y protegiendo los miembros de los partidos y que ese es un compañero y que no se puede, entonces no vamos a tener un país con orden. Mantendremos un país con una anarquía, que todo el mundo va a querer hacer lo que le venga en gana, como se dice por ahí. Entonces nosotros debemos de asumir nuestro rol de fiscalizar. Paremos de hacer leyes y vamos a fiscalizar las que ya están, que se cumplan, para que este país cambie, por Dios. Lo que es lamentable que eso se pida en este momento y que durante años el Congreso no haya cumplido su rol. Eso es lo que nos tiene que dar vergüenza en este país, que solamente decimos esas cosas y alzamos la voz cuando hay intereses particulares para elegir una nueva Cámara de Cuentas. Esa voz de hablar de institucionalidad hay que plantearlo, pero hay que llevarlo a la práctica, y todos los que están en posiciones de toma de decisiones tienen que cumplirlo, no solamente en coyunturas como esta. Decía mucho hace un ratito que uno no debe perder el enfoque o la razón central del proceso que se está agotando con nimiedades, cómo establecer quién es o no apto para ocupar un puesto en la Cámara de Cuentas. Todos los partidos políticos saben a ciencia cierta el perfil general que debe tener una persona. Ya lo decía Monchi, bueno, lo ideal sería que no tuviera ninguna afiliación política, que tuviera una trayectoria profesional probada, que tuviera también pues condiciones honorables, lo que entendemos nosotros como ser una persona honorable en nuestra sociedad, y no estamos prestando atención a lo que realmente debe ser el trabajo de conformar una verdadera Cámara de Cuentas o una Cámara de Cuentas que haga su verdadero trabajo para lo que fue creada. Así es. Lo que pasa es que el pueblo no entiende que los políticos no van a afilar cuchillos para su propia garganta. Eso es lo que el pueblo no entiende. Yo creo que sí. No, pero lo que yo quiero es que lo ideal, porque eso es a lo que yo quiero llegar es que nosotros elijamos personas que no sea un compañero que mañana oiga lo que yo le escucho, haga lo que yo le diga, Yo creo que lo que se ha vuelto difícil es eso. El pueblo debe de demandar que sea político, que sea una persona que no tenga afiliación los con ningún políticos. partido. Claro, pero si llevas al seno de ese órgano a personas despolitizadas que son perfectos sinvergüenzas, la Cámara de Cuentas tampoco jugará va a volver a hacer lo y mismo. Si llevas personas que pueden tener algún nivel de integridad, pero aunque no tienen afiliada, formación, también es lo mismo.
pero no tienen formación, tampoco jugará su rol. Yo insisto una vez más, señores, aquí todo el mundo sabe quién es apto para qué y quién no. Yo pienso que hay que dejarse de ese tipo de juegos con la sociedad y con la misma clase política. Lo que importa aquí es de que se establezcan perfiles en función del órgano que estamos constituyendo. Es lo mismo de la Junta Central Electoral, señores. Claro, lo mismo. Poco importa, y miremos atrás, quién eligió o quién postuló o quién recomendó a Julio César Castaño. Si es una persona correcta, está bien postulado y está bien sancionado como miembro presidente de ese órgano. Lo propio puede venir del litoral más impoluto. Si es una iniciativa de una persona incapaz o indecente o que no tiene seriedad, nada importa ello. Ha sido una elección depauperada, ha sido una elección incorrecta. No importa que sea político, no importa que sea de un partido en específico, no importa que sea un familiar. Lo importante es que lo haga bien. Y no tenemos que tener una excusa, porque quien lo hizo mal, aunque sea mi papá, lo hizo mal. Y la responsabilidad que yo tengo como política y como legisladora es que las cosas se hagan bien. Y más si tienen que pasar por mis manos, o más si yo tengo que garantizar el debido proceso. Entonces la excusa no debe ser porque es político, y mucho menos que seamos nosotros los políticos que descalifiquemos a la clase política. Lo que tenemos todos los días que trabajar por ser mejores ciudadanos, ciudadanos más decentes, ciudadanos más correctos y con libertad. Porque no importa que usted sea de un partido obediente y disciplinado como el que soy yo, el que lo hizo mal me tiene de frente. Entonces, pero eso no tiene que ver. ¿No será que algunos partidos políticos no quieren que algunos miembros de la Cámara de Cuentas vuelvan a quedar en ese rol? Yo estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque es que esta Cámara de Cuentas que puede tener y ser mejorada en una próxima elección, pero han dicho cosas importantes para este país, porque por ejemplo esta Cámara de Cuentas ha dicho que los partidos políticos que tienen el control del Congreso de la República, de las alcaldías y del Poder Ejecutivo no cumplen y tienen auditorías que son sumamente preocupantes y que la Junta no les retiene los recursos, pero también han dicho que hay múltiples alcaldías que han violado el uso de los recursos, los procedimientos internos. ¿Y por qué no han sido sometidos esos alcaldes a la justicia? Pero también han dicho que hay múltiples problemas, incluso en cuanto a los funcionarios, más de 4.000 funcionarios que no han hecho su declaración, que están en puestos públicos. Entonces el problema no es decirlo. Justamente. Es el órgano que ejecute. Y que no es la Cámara de Cuentas. Que sea realmente completo. Y que no es la Cámara de Cuentas. Me gusta, perdón, lo que dice la colega Karen, que los mismos políticos ataquemos a los políticos, que si es un familiar me va a tener de frente. Todos sabemos que los culpables son los políticos, porque es que los políticos no van a someter a un compañero de partido, por Dios. Entonces, los culpables de todo lo que está pasando en este país son los políticos, y a los políticos que tenemos que echarle la culpa. Y yo soy político, yo soy político. Y si yo hubiese tenido, por ejemplo, la oportunidad de estar en un cargo donde yo no someto a la persona que tiene a ella que someter, también soy culpable de eso. Los políticos esa es una mentalidad que yo espero que se supere. No solamente en la mente de un joven político como usted, compañero, colega, sino ante la población dominicana. Lo ideal es que nosotros nos sometamos uno con otro, pero usted sabe que no pasa así. Pero quien lo hizo mal, aunque sea su familiar, pero no pasa así. Pero debe ser, debe ser la excusa, no que sea político. Vamos a decirle a la periodista que empecemos a someter. La irresponsabilidad no tiene que ver con que sea un político o no sea un político, todo lo contrario, eso es una excusa. ¿Quiénes son los que dirigen el país? Son los políticos los que hacen las cosas mal. ¿Quiénes dirigen el país? Los empresarios son los políticos. Yo creo que lo que hay que plantearse es que hay malos políticos y hay buenos políticos. Exactamente. Entonces, el país, la ciudadanía, lo que tiene es que tratar de ser gobernada por los buenos políticos. No importa del partido donde esté. No importa. Perdón, es que hay que tratar de apostar a que podemos construir una nueva clase, una clase política que piense en el bien común y no en los intereses particulares. Eso es lo que tenemos que construir. ¿Pasará eso alguna vez?
Esperemos en Dios que sí, esperamos que sí. lamentablemente. Yo tengo Monchi, esperanza en que sí y trabajo para eso. tenemos yo como también pueblo trabajo llano, para tenemos eso. también la misma esperanza. Lamentablemente no tenemos tiempo para más. De hecho, solo pudimos agotar uno de los 2 temas que teníamos en carpeta por lo interesante que se mostró en el desarrollo del mismo. Pero queremos agradecerles, esta es su casa, gracias. por habernos acompañado esta noche entre políticos, a ustedes también por haber estado con nosotros. Ahora dejamos nuestros micrófonos y escenarios a don Franklin Guerrero Pimentel, entre paréntesis, para que continúe con las informaciones.